me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Computadora. Y todo el segundo programa nos lo echamos con el celular. Así es. ¿Verdad? Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo, aquí con la sacra distancia de la teología con nuestro compañero y amigo, el politólogo Don Luis Correa. Gracias, Luis, por estar cada martes aquí en Café con sabor amargo. Saludos, Luis. Buenos días, grillo de patio, ¿no? Oye, por cierto, hablando de tecnología, no sé si sabes que hay un debate respecto de precisamente esta plataforma Zoom, porque en diversas escuelas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, fueron cuestionados de si los datos de los usuarios estaban resguardados correctamente y de acuerdo a la ley, ¿no? Ahí anda tratando de responder y de poner más candados Zoom, porque ha habido muchas conversaciones que han sido hackeadas muy fácilmente y Zoom pues se está aplicando para dar certeza a sus usuarios. Nada más comentario aparte precisamente de la tecnología que estamos usando para enlazarnos. La ventaja que nosotros siempre escogimos de frente y claro, o sea, no ocultamos ninguna información más que lo que platicamos aquí en vivo. Bueno, y eso es lo que nadie nos puede hackear. Es nuestra ventaja que no somos oficiales. En los medios oficiales es donde más... Bueno, perdón, creo que fui demasiado positivo en mi comentario. También en los medios privados se guarda la información. Es más, muchas veces se paga por lo que no se dice más que por lo que se dice, ¿no? Es un dicho en el argot gubernamental y comunicacional, que vale más lo que dejan de decir algunos medios que lo que dicen a favor del gobernante que les paga. En fin, cosas de la vida. Pues tú dirás, Gerardo, ¿por dónde? Yo creo que es importante, Luis, hemos visto toda la semana el panorama nacional en medio de la crisis del coronavirus, cómo está Andrés Manuel, sus dimes y diretes, enfrentándose con todo el mundo, que si hay o no. Híjole, yo creo que se ha vuelto muy importante, al menos desde mi óptica, darle una mirada seria a lo que no es propiamente clínico o propiamente derivado de la cuestión de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del coronavirus, específicamente del COVID-19. Me parece importante porque en México estamos viviendo una realidad política de nuevas características o de características que no corresponden a la expectativa generada o distorsionando la función misma del ejercicio gubernamental o desviando la política económica a nuevas formas o a nuevos objetivos, ¿no? Me parece importante que, creo que todos estamos preocupados por la cuestión sanitaria en este país, todos estamos preocupados de no ser afectados, tanto médicamente, tanto biológicamente como económicamente, pero de alguna manera todos vamos a estar afectados. No sé si todos infectados. Yo le oía una diferenciación muy importante a un médico argentino de esto. Decía que todos van a ser infectados, pero no todos afectados. Yo diría que en México todos vamos a ser afectados, no sé si todos infectados. O sea, yo me dirijo más a que va a tener repercusiones en la vida personal de todos los mexicanos, la realidad que estamos viviendo hoy, independientemente que seamos infectados con el COVID-19 o no lo seamos. Pero bueno, estamos en la preocupación, estamos tomando como ciudadanos, yo decía, a nivel nacional, muy por delante, muy por encima de las disposiciones y el ejemplo del gobierno federal, la sociedad ha tomado más en serio que el propio presidente la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir. Veo a un presidente otra vez con una serie de posiciones
muy extrañas o muy poco consistentes, o muy consistentes de acuerdo a sus objetivos. Yo siempre he dicho que cometemos la mayor parte de las personas, me incluyo entre ellas a veces, que tratamos de enjuiciar las decisiones, las opiniones y las acciones de la gente de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo a nuestras convicciones, nuestra manera de pensar, etcétera, etcétera. Y cuando otra persona no se ciñe a nuestros parámetros, decimos que está mal, que no tiene asesores, que está equivocada, que quién sabe qué está pensando, que es un tonto, que es un perico, etcétera, etcétera. Lo que no terminamos de entender, yo siempre explico, es que nosotros no vemos con los ojos de la persona a la que estamos enjuiciando. Entonces, al no ver con sus ojos, nosotros pensamos que está tomando decisiones equivocadas. Lo que no tenemos claro es que el objetivo es distinto al nuestro. Si el objetivo fuera igual al nuestro, pues estaría haciendo las cosas que nosotros creemos que hay que hacer para llegar al sitio donde planteamos. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo de alguna manera el presidente y el gobierno federal? Lo hemos dicho respecto específicamente de la pandemia o de las decisiones hospitalarias o administrativas de la salud, vamos a llamarle, englobando allá todas las decisiones, manejo presupuestal, disposiciones, etcétera, incluso declaraciones públicas que se han tomado, han sido siempre de alguna manera subestimando el efecto anunciado en el mundo de la invasión del coronavirus. O sea, siempre desde el principio y hasta hoy no es la excepción, cuando esta semana acudimos a un escándalo de alguna manera nacional por lo que sucedió en el hospital de Tijuana. O sea, el personal médico mismo infectado y afectado, biológicamente, con decesos de principales figuras de dicho hospital. Y bueno, ya veíamos ayer al mismísimo gobernador hablando de que están cayendo como moscas, fue la expresión que utilizó. Esto fue todo un debate entre que si Eugenio Derbez, en una comunicación que hizo respecto, una comunicación denuncia lo que estaba pasando ahí en Baja California, era real o no era real, que si tomó datos ciertos o no tomó datos ciertos. En resumidas cuentas, la realidad es que el personal médico, específicamente de allá, y como hemos señalado en todo el país, no tiene el instrumental o el equipo necesario para operar con seguridad respecto de la enfermedad, respecto del virus que está aquejando al pueblo mexicano. Entonces, vemos al gobierno federal en este tema, porque es el de hoy, actuando con irresponsabilidad, con desdén respecto de lo que debe hacer, siempre subestimando, siempre la política de yo tengo otros datos. Todo el mundo dice hay que distanciarse, todo el mundo dice que hay que evitar la intimidad, en el afecto, en la cercanía de las personas, y el presidente de México empezó diciendo, no hombre, hay que seguirse abrazando, hay que seguir saliendo a los restaurantes, hay que seguir... Bueno, ¿ha cambiado eso? Pues no. Pues no ha cambiado algo del discurso, pero la falta de seriedad con la que toma esto sigue siendo una realidad. Una realidad que llega a lo que vimos el día de ayer, un anuncio de acuerdo con los propietarios, con los directores de hospitales privados, ¿no? Donde ahora habrá disponibilidad de 3,000 camas más, que en primer lugar cuantitativamente es muy poco a los pronósticos más positivos, más favorables, más optimistas que hay de la afectación del número de personas en México por el COVID-19. Entonces, primero. Segundo, ahí vemos un discurso ambivalente todo el tiempo del presidente entre que la censura cotidiana al neoliberalismo, pues de alguna manera a los empresarios, y resulta que hoy acude por necesidad, y además es obvio, o sea, cuando menos en los hechos hay un reconocimiento que sin la inversión privada no hay inversión pública que alcance. Entonces, esa denostación cotidiana que hace del inversionista, del empleador, que es el enemigo de México, que son los únicos que quieren riqueza, capital, etcétera, etcétera, pues resulta que la realidad necesita terriblemente de ellos, que es algo que hemos dicho todos en México. Hombre, es impensable que el gobierno crea
que es el único actor social y económico, ya no digamos político, de la realidad nacional. Entonces, bueno, tiene que acudir a los hospitales privados, sabe de la deficiencia de la estructura médica oficial y acude al inversionista privado. A ver, los hospitales privados son aquellos que decidieron en materia de salud hacer dinero. Esos son los hospitales privados. Y resulta que el nivel de medicina que se da en los hospitales privados, pues es muy superior a la que se da en muchos hospitales públicos. Bueno, de hecho, muchos hospitales privados, los médicos que están en hospitales privados a veces cubren algún turno en los hospitales públicos y ahorita pues están queriendo no aparecer, que es una de las desgracias en este momento en este país, que esos médicos pues están generando ausencias en sus turnos en hospitales públicos porque no tienen las condiciones para trabajar y dicen voy a arriesgar la vida a cambio de nada, ni un respaldo ni demás. Bueno, ese es otro de los capítulos de la realidad del presidente, del gobierno federal en este momento de crisis, pero también lo es el tema del petróleo. Gerardo, o sea, es impresionante que hoy se dé en este gobierno exactamente lo contrario o lo que ellos censuraban y rechazaban en tiempos que eran oposición. ¿Y a qué me quiero referir específicamente? Bueno, el caso en persona podemos ubicarlo de la secretaria de Energía, Rocío Nale, que antes fue diputada federal y se ha difundido ampliamente durante esta semana los videos donde ella como diputada federal cuestionaba seriamente qué contenido tenía la relación del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. De alguna manera, qué había en lo oscurito, qué había en los acuerdos entre gobiernos que en buena medida derivaban en un apoderamiento de la soberanía o de la riqueza nacional por parte de extranjeros. El hoy presidente Andrés Manuel, todo tiempo que fue oposición, cuestionó primero que nada la intervención de manos extranjeras en México, sean económicas, sean gubernamentales, sean de cualquier tipo, que México debía decidir por sí mismo su realidad y no estar obedeciendo a entes externos, y cuestionó primero, y ya lo dije, y ofreció que de llegar él jamás el gobierno mexicano estaría de rodillas frente a un gobierno extranjero. Bueno, pues resulta que, vuelvo a decir lo que dije en el otro programa, en este espacio contigo, en tu espacio el sureste, no hay mucho antecedente de lo que yo he dicho en la materia, pero antes dije que mucho antes, cuando todavía gobernaba el PRI en este país, que el primer encargo que nos hicieron desde los tiempos que gobernó el PAN el país, el gobierno federal, el gobierno gringo, el gobierno americano, fue responsabilizarnos del combate o la guerra contra el narcotráfico. O sea, que al gobierno americano le interesaban los dólares, le interesaba la droga para su población, pero no le interesaba que los muertos estuvieran en sus calles. Primer encargo que nos hizo fue ese. Se suponía que con la entrada de Andrés Manuel esto iba a cambiar y resulta que cambió para empeorar. Después del encargo del combate al narcotráfico, ahora nos encargaron también el combate a los migrantes, que ese fue el segundo tema. Bueno, pues en lugar de estar el gobierno americano frenando a los migrantes en su frontera con el famoso muro que iba a hacer, resulta que hizo que el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que era un supuesto político en favor de los migrantes sudamericanos y centroamericanos hacia Estados Unidos en pos de sus derechos humanos y su oportunidad de salir adelante y huir de las situaciones lamentables en las que vivían, resulta que el gobierno mexicano fue o ya es el que le hace el trabajo sucio al gobierno americano de detener a estos migrantes. Este fue el siguiente capítulo, llamémoslo así. Cuando vino el asunto del affair en el norte con el narcotráfico, específicamente con el hijo del Chapo Guzmán, yo comenté en su momento en otro espacio, te decía Gerardo, que
esa operación. Bueno, hasta contigo hablamos de la operación Fake. Ya me acordé ese programa de la operación. Un buen circo, la verdad. ¿No? De la operación Fake, que era un vamos a detenerlo, pero no lo detengamos porque eso es peor para nosotros. Y comentaba yo en ese entonces que a ver cómo lo iba a cobrar el gobierno americano al gobierno mexicano esa burla de no detener a quien ellos pidieron que fuera detenido. Inmediatamente lo vimos, una firma del TEMEC, donde el mismísimo presidente, el canciller y el responsable de llevar las relaciones, dijo que no habían leído el contenido del TEMEC y no supieron exactamente qué, porque confiaron en la gente que lo revisó y demás. O sea que finalmente aceptaron condiciones que el gobierno americano impuso al gobierno mexicano sin que tengan la desvergüenza, sin que tengan la vergüenza de decirle al pueblo mexicano que tuvieron que aceptar porque el gobierno americano los tiene de rodillas. Y para mí, el episodio petrolero de ahorita es un siguiente episodio. Pueden haber muchísimos, pero creo que estos que estoy mencionando seguramente sí son los más significativos. Episodio del petróleo pues demuestra que el gobierno mexicano, o específicamente Andrés Manuel, baila al son que le toque el señor Trump, como dice él. Bueno, como dicen todos por allá, con el buen estilo priista. Bueno, pero a ver, hablando del estilo priista, mira, Gerardo. Qué manejado siempre. Sí, nada más que los que votaron por Andrés Manuel precisamente votaron, independientemente que crean o no crean en Morena, específicamente. Votaron hartos de que el país se dirigiera como se había dirigido por el PRI y en algunos aspectos inclusive presidido el país por el PAN. Entonces, digamos que si en algún momento en este país se votó por un cambio, pues precisamente fue esos 30 millones de votantes en favor de Andrés Manuel, que representaron más del 50% de los votos emitidos, que lo hicieron presidente después de tantos años de buscar. Y un dato, vamos a decir, hasta un comentario que pudiera resultar jocoso si no fuera dramático. ¿Cuál era el parámetro, a veces coloquial, de nosotros para señalar el ambiente que había en los gobiernos de la era priista? Uno de tantos comentarios que hacíamos en la calle era ¿qué horas son? ¿No? Cuando preguntaba el presidente qué horas son, la que usted diga, señor. Usted diga, señor. Pero por eso, Luis. Las que usted diga, señor. A ver, hoy. Luis, hoy, ni Echeverría, y el López Portillo estuvieran de veras. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces resulta que estamos reviviendo la historia mexicana supuestamente superada por esfuerzo y participación ciudadana durante tantos años, que logró que las cosas, cuando menos del lado de la sociedad, cuando menos del lado de la generación de instituciones que acotaran el poder público, habían marcado algo de superación. Es la verdad lamentable ver en la justificación de gente inteligente de lo que pasa hoy en el país, es que antes pasaba esto, ¿no? Es que el gobierno de Peña Nieto, es que el gobierno de Calderón, a ver, yo por eso siempre parto de decir, ¿dónde les firmo que todo pasado fue malo? Se los firmo, hombre, se los doy por bueno. Ahora vamos a ver qué está pasando hoy, porque si lo que está pasando hoy es el agravamiento de las condiciones en las que recibió el país, perdonen, dejen de decir que porque los gobernantes anteriores hicieron o deshicieron para mal de México, ¿no? Y lo dijimos en su momento en el equipamiento, en el suministro de medicinas. Hombre, ese inicio del gobierno de Andrés Manuel fue muy claro cuando su secretario de Hacienda le renuncia, cuando su director del IMSS le renuncian y le renuncian con sendas denuncias públicas. Es decir, esto está pasando y no debiera pasar. Y yo no me quiero quedar aquí de responsable de lo mal que va a venir, ¿no? Entonces, bueno, este es el gobierno federal, así en una pasada rápida, cómo se comporta en estos tiempos en que las condiciones van a agravarse
y vamos a estar con más dificultades que con las que veníamos. Y si teníamos un presidente que decía yo tengo otros datos, que subestimaba las cosas, que empezó la crisis y dijo me vale gorro el gel, yo no me lavo las manos porque hay que seguirse abrazando. Seguir negando la realidad, que la realidad se impone. Claro, tal vez no se impondrá para los habitantes de Palacio Nacional, pero para el grueso de los mexicanos sí. Para el grueso de los mexicanos habrá enfermedad y eventualmente muerte. Para el grueso de los mexicanos habrá desempleo. Para el grueso de los mexicanos habrá una cantidad de problemas económicos. Y si bien esto no lo creó Andrés Manuel, su irresponsabilidad está haciendo que se nos complique a todos. Sí, a nivel nacional. ¿Y qué pasa a nivel estatal? ¿Qué pasa en Yucatán? Mira, ¿qué veo yo en Yucatán? En primer lugar, cuando menos en el discurso, muy diferente, ¿no? O sea, incluso tomó decisiones de restricción anteriores a las que tomara el gobierno federal. Se ha movido más en el llamamiento hasta ahorita de lo que se ha movido o se ha podido mover en las acciones directas de su responsabilidad. ¿A qué voy? Creo que está ejerciendo un liderazgo de llamado a la sociedad a una serie de decisiones y una serie de acciones en el ámbito de la sociedad. Le pidió a los trabajadores que no vayan a trabajar, le pidió a las empresas que cierren sus negocios y dejen de ganar dinero, le pidió a los arrendadores que dejen de cobrar las rentas porque los negocios no tienen con qué pagarlas, le pidió a las escuelas que renunciaran a su cobro de colegiaturas. O sea, todo esto es en el ámbito, digamos, de liderazgo político en Yucatán. O sea, está haciendo un llamado a la gente a que sea solidaria con los problemas de otras gentes, a que tome las medidas de restricción de su actividad personal para evitar la cadena de contagios. Ahora habrá que ver si en el ámbito específicamente su responsabilidad, cuando sea exigido, porque hasta ahorita no ha tenido la exigencia que ha habido en otras partes, la cuestión hospitalaria es suficiente, las medidas que ha tomado, falta ver eso. Falta ver algo que no es de su estricta responsabilidad, pero sí tiene una injerencia importante, la cuestión económica. Y entonces ahí sí veremos si hay un gobierno que sabe operar en circunstancias difíciles o simple y sencillamente se quedó en el llamado a la renuncia de los intereses de los otros, no a las suyas propias. Falta verlo. Hasta ahorita los señalamientos han sido de que, pues al menos en la calle, se comenta mucha falta de respaldo al equipamiento, a la instrumentación de seguridad de los que trabajan en la salud. Si bien esto es principalmente federal, o sea, hay que decirlo claramente, los 3 hospitales asignados para el confinamiento de enfermos de COVID-19 son 3 hospitales del gobierno federal, ¿no? Es el hospital HRAE, es el UMAE y el del ISSSTE, ¿no? Pero yo creo que no se verá nada bien. Si hay problemas cuando la densidad o el número de enfermos recalen en los hospitales, pues no se verá bien que se eche la pelota de que es una responsabilidad federal, sino se verá si el gobierno estatal tomó todas las precauciones o las previsiones necesarias o invirtió lo suficiente para que operen con eficiencia dichos hospitales. Ahí veremos si el gobierno estatal, más allá del acierto comunicacional y el acierto de liderazgo político que ha ejercido, es un gobierno responsable o se hizo a un lado ante la gravedad de la responsabilidad. En materia de salud, digo principalmente es federal, aunque no se puede obviar la injerencia que tiene el gobierno estatal en la materia, y en materia económica, decía, no es materia directamente del gobierno del estado, o sea, no es el generador de empleos ni de riqueza en Yucatán un gobierno, pero sí tiene injerencia para aliviar la carga o entrar en auxilio de los empleadores en el estado, y eso lo veremos. Hasta ahorita hay anuncios específicamente de apoyos a los empleados, a los
trabajadores que se quedaron sin recursos para ser apoyados, ya sea con sueldos, despensas, en las casas, etcétera, etcétera, para que no se quede la gente sin comer, pero esto está por instrumentarse todavía. Yo creo que se están organizando, ya le pusieron fecha para empezar a repartir esos apoyos, pero eso todavía no se ha dado. Todo ha sido un pronunciamiento, que ubica cuando menos en la realidad que vamos a vivir a todos los yucatecos y de exigencia, digo yo, de liderazgo político a los particulares a no cobrar. Falta ver la parte del Ejecutivo que sea eficiente, que sea suficiente, que sea transparente para paliar esta realidad que estamos empezando a vivir los yucatecos. Luis Correa, gracias y hasta la próxima. Hasta luego. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.